Es un placer y un privilegio para mí recibirle nuevamente en este canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Como cada semana, el anhelo de nuestro corazón y nuestra oración es que en este día, escuchando este mensaje, usted no solamente esté escuchando algo que dice la palabra de Dios. Nuestra oración es que usted tenga un encuentro con el Señor y que en ese encuentro usted escuche con claridad lo que Él le habla hoy, porque Dios tiene mensaje para usted. Soy el pastor Alejandro Varela y gracias a Dios que nos concede la vida en un día como este. Y yo quiero invitarle para que usted sea un colaborador de este ministerio, para que usted nos ayude, para que más personas puedan tener encuentros con el Señor y escuchen lo que Él les habla. ¿Cómo puede ayudarnos? Bueno, usted tal vez lo sepa, lo más importante es que usted se suscriba a nuestro canal, sea parte del grupo de personas que semana a semana escucha, recibe y transmite estos mensajes. Suscríbase a nuestro canal. En segundo lugar, cada vez que usted escuche un mensaje, puede ponerle me gusta, porque eso hará que estos mensajes estén más a la mano de muchas personas porque son temáticas que llaman la atención y el me gusta es lo que nos está ayudando a hacer. La otra forma de ayudarnos es que usted también pueda señalar la campanita para que le notifique cada vez que uno de los mensajes ya está disponible en nuestro canal. La parte que es todavía más importante es que usted nos ayude compartiendo estos mensajes. Que usted a través del Facebook, a través del WhatsApp o a través de los medios que usted tenga pueda hacer que estos mensajes lleguen a más personas. Su familia, sus amigos, sus conocidos, que necesitan encuentros con el Señor, que necesitan escuchar lo que Dios les habla, pueden ser bendecidos con mensajes como este. Así que ayúdenos a compartirlo. Pero la ayuda más grande y más importante que usted puede darnos es orar por nosotros. Orar por este ministerio, orar por mí, para que el Señor pueda usarme como su mensajero y que lo que se comparte en este programa, lo que se comparte en este canal, sea solo palabra de Dios y que la presencia de Dios se manifieste. Lo que necesitamos es que cada persona en nuestro planeta tenga encuentros con el Señor y que escuche lo que Él le habla hoy. Gracias por ser parte del equipo de colaboradores que ha hecho que este programa y que este canal pueda seguir creciendo y llegando a más personas, a más vidas y a más familias. Hoy en particular, me gustaría que usted y yo reflexionáramos porque llevamos ya más de año y medio en pandemia, por lo menos en nuestro México. Y en el mundo, pues empezamos en diciembre del 2019, así que imagine el tiempo que llevamos. Y aún seguimos con la pandemia del COVID-19 golpeando nuestras vidas. Aún permitimos que esté dirigiendo nuestras decisiones y nuestro estilo de vida. ¿Hasta cuándo va a terminar? Probablemente usted, como yo y como muchas personas, nos preguntemos ¿por qué Dios ha permitido esta pandemia? ¿Y por qué no la ha quitado de nuestro mundo? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Y bueno, creo que usted y yo necesitamos saber que nuestro Dios es soberano y que en ningún momento de todo este tiempo Él ha perdido el control de la situación. Y tal vez nos preguntemos, si tanta gente muerta y tantas pérdidas y tantos cambios, creo que una de las cosas que Dios está buscando hacer, no solo en la vida personal de cada uno de nosotros, sino en la humanidad completa, es que vengamos a un cambio, que tengamos un cambio positivo. Cada vez que nos enfrentamos a situaciones adversas, necesitamos evaluar nuestras vidas. Y toda la humanidad ha estado golpeada por esta pandemia. Por lo tanto, todos en algún momento nos hemos visto confrontados con nuestro estilo de vida y con la manera como estábamos viviendo. Y cada vez que hemos reflexionado en eso, hemos sido desafiados a cambiar para bien o a cambiar para mal. Y esa es la parte en la que tenemos que cuestionarnos. Porque viendo todas las cosas que suceden, lo que a mí me ha sorprendido es que estemos cambiando para mal. A lo largo de la pandemia, yo no he dejado de escuchar las noticias, anhelando que en algún momento podamos ver que la humanidad empieza a cambiar, que empieza a disminuir todo aquello negativo que estamos haciendo y que hemos estado haciendo y que estábamos haciendo hasta antes de la pandemia. Pero si usted ha escuchado lo que sigue sucediendo, no ha pasado nada positivo todavía, hablando como humanidad. Seguimos empeorando. Las ideologías que no han dejado de golpearnos y que se han tratado de imponer mientras estamos preocupados por la pandemia, nos muestran que seguimos lejos de Dios,
que no queremos escuchar nada acerca de Dios. La maldad, los crímenes, todas las circunstancias que no se han detenido a lo largo de la pandemia nos demuestran que la gente no está interesada en cambiar, que no está interesada en mejorar. Es por eso que en este día yo quiero preguntarle de una manera muy directa a usted, ¿la pandemia ha valido la pena? Las pérdidas que usted ha vivido, las situaciones que ha enfrentado a lo largo de este tiempo de pandemia, ¿han valido la pena? Es decir, ¿han sacado lo mejor de usted? ¿Le están transformando para bien? ¿Le están ayudando a mejorar como persona? ¿Como familia hemos fortalecido los lazos entre nosotros? Creo que este es el mejor momento para que tomemos decisiones de cambio. Porque finalmente la pandemia es un tiempo para cambiar. La pandemia, tiempo de cambio. Ese es el mensaje que quiero compartir con usted en este domingo. Y permítame leerle en la Escritura un pasaje precioso en el que Dios nos habla hoy. Es en Isaías capítulo 55. Voy a dar lectura a todo el capítulo. Por favor, escuche con atención lo que Él nos dice en su palabra. A todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma. Y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldrán, y con paz serán vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en este domingo nos acercamos una vez más a ti, a tu palabra. Queremos un encuentro transformador hoy. Queremos escucharte hablarnos. Dios eterno, que tu Espíritu Santo nos haga sensibles a lo que nos estás diciendo, para que lo recibamos, para que lo creamos y para que hoy tomemos la decisión de vivirlo. Señor, tú conoces nuestras vidas a lo largo de esta pandemia. Sabes lo que has tratado de hacer y lo que has logrado hacer en nuestras vidas. Hoy ayúdanos para que decidamos cambiar, para que todo lo que hemos vivido valga la pena. Señor, que este tiempo de cambio sea importante para mí, para mi familia, para los míos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia, es tiempo de cambiar. Por eso quiero invitarle para que escuchemos lo que Dios nos habla hoy y que hagamos que esta pandemia del COVID-19 haya valido la pena. Que todas las pérdidas que hemos tenido, que todas las angustias que hemos vivido, toda la zozobra haya valido la pena. Porque la pandemia es tiempo de cambio. Y si no cambiamos, si usted y yo no cambiamos, no habrá servido de nada todo lo que hemos sufrido y todo lo que hemos perdido. Ahora, tal vez no todo el mundo quiera cambiar, pero si usted y yo aceptamos los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas, podemos ser la punta de lanza para que podamos llegar a más personas y que el cambio que comienza en uno pueda llegar a muchísimas personas más.
Escuchemos entonces lo que Dios nos habla a través de este pasaje. Quiero compartir 3 puntos de reflexión aquí en Isaías capítulo 55. ¿Qué podemos hacer para que valga la pena esta pandemia? ¿Qué podemos hacer si a lo largo de ya casi 20 meses de pandemia nuestras vidas no han cambiado o han cambiado para mal? ¿Qué podemos hacer para que finalmente en este punto de nuestra historia, en este punto de nuestra vida, finalmente cambiemos y podamos ser de bendición a este mundo que está siendo golpeado no solo por la pandemia, sino por la maldad que está en aumento? Bueno, en primer lugar, en pandemia busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Creo que una de las cosas más importantes que el ser humano debería estar haciendo a lo largo de este tiempo de pandemia es buscar a Dios. Y creo que muchos lo hemos hecho. Lo hemos buscado para que haga algo, para que cambie esta situación, para que termine con la pandemia, para que nos proteja a nosotros, para que sane a aquellos que se han contagiado y que amamos. Seguramente de alguna manera hemos clamado a Él, pero la búsqueda que necesitamos hacer de nuestro Dios no es para que resuelva este problema. Es para que tengamos una relación personal con Él. Déjeme recordarle nuevamente lo que dice nuestro Dios, porque mire que Él comienza invitándonos a usted y a mí y a cada persona en este mundo a venir a Él. Comienza diciendo en el versículo 1 de Isaías 55, a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Quién tiene sed? ¿Quién tiene hambre? Y obviamente que no está hablando aquí solamente de la sed física y del hambre física. Está hablando de esa necesidad interior que hay en todos nosotros en este momento de nuestra vida. ¿Cuánta necesidad hay en nuestra alma? ¿Cuánta necesidad hay en nuestra mente? ¿Cuánta necesidad en nuestro espíritu? De paz, de provisión, de tranquilidad. Y el Señor dice, vengan, yo lo tengo para ustedes de manera gratuita. ¿Tienen sed? Vengan y beban. ¿Tienen hambre? Vengan y compren sin dinero. Nuestro Dios es la solución para la problemática de nuestro interior en este tiempo de pandemia. Nuestro Dios es la solución a la necesidad de nuestras familias, a la necesidad de nuestra moralidad, a la necesidad de la paz que necesitamos en nuestras ciudades. Él tiene lo que necesitamos. Y es entonces cuando nos desafía en el versículo 7. En el versículo 6, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Busquen al Señor. En este tiempo de pandemia necesitamos buscar al Señor. Mucha gente se pregunta por qué esta pandemia no termina. Desde junio del año pasado se esperaba que comenzáramos en México a vivir la nueva normalidad, ya con la pandemia como historia. Estamos en octubre del 2021 y la pandemia no es historia, es nuestra realidad, la realidad actual. ¿Qué está esperando el Señor? Que usted y yo le busquemos. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Yo no sé si usted ya lo ha intentado. Quizá muchos de los que me están escuchando han intentado buscar al Señor 1 y 1000 veces. Tal vez incluso a muchos se han esforzado y han tenido algunos resultados, pero en el camino vuelven atrás, porque buscan a Dios solo para satisfacer algún problema o alguna necesidad. ¿Es usted una de esas personas? Buscamos a Dios cuando nos falta dinero, cuando tenemos un problema, cuando viene la enfermedad. Buscamos a Dios cuando nos está yendo mal, pero nuestro Dios nos está invitando para que le busquemos en este momento, porque note por favor que dice mientras puede ser hallado. Va a llegar el momento donde no vamos a poder encontrarlo, donde no estará al alcance de nuestra oración y de nuestro deseo del corazón. Este es el momento de buscarle. Hoy usted puede encontrar al Señor. Y usted y yo necesitamos ese encuentro con Él. Yo no sé si usted ha cambiado, para bien o para mal, pero la única manera de tener cambios positivos en nuestras vidas y de hacer que cosas como la pandemia valgan la pena es cuando encontramos al Señor en el camino. Porque Él es el único que tiene el poder para transformarnos en mejores personas. De hecho, el propósito de Dios al dejarnos su palabra, el propósito de Dios al darnos su Espíritu Santo, el propósito de Dios al mandar a Jesús para morir por nosotros y salvarnos de nuestros pecados, es transformarnos en nuevas criaturas. ¿Para qué?
para que el mundo vea el poder que hay en este Dios grande y amoroso para darle propósito a la vida y para transformarla en una vida de bien. Cada vez que una persona se encuentra con Dios es transformada. Cada vez que una persona llega a Dios a través de Jesucristo es cambiada completamente, recibe una nueva naturaleza y eso nos convierte en mejores personas. Ahora imagine que en nuestro mundo ese tipo de personas transformadas por la presencia de Dios en sus vidas comenzara a crecer, se multiplicara, que más personas fueran perfeccionadas. Entonces el mundo comenzaría un verdadero cambio, el cambio que realmente necesita. Y esta pandemia habría valido la pena, ¿no le parece? Hay un pasaje que quiero compartir con usted en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, que dice así: ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero que note, por favor, el poder transformador que hay en nuestro Dios a través de Jesucristo. Porque Él está hablando de lo que éramos antes. Y es importante que no nos equivoquemos. Las personas que practican estos pecados, dice el Señor, no heredarán el reino de Dios. Y luego viene esa lista de los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Pero luego dice algo que es la clave de lo que estamos hablando en este domingo. Dice, y esto eran algunos. Esto eran. Fueron transformados. ¿Cómo fue este milagro? Dice el Señor. Ya han sido santificados, ya han sido justificados, ya han sido lavados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, yo no sé si usted y yo hemos empeorado en este tiempo de pandemia. No sé si estamos viendo que lo peor de la gente está aflorando en este tiempo de pandemia. Pero no importa lo que seamos ahora. Si venimos a Dios a través de Jesucristo, si buscamos al Señor mientras puede ser hallado, Él puede lavarnos, Él puede justificarnos, Él puede santificarnos. En la obra de Jesús en la cruz, efectiva en nuestras vidas, nos hace mejores personas. Y lo que éramos es historia. Y nos dice el Señor en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Busquemos al Señor. El cambio que necesita nuestra vida solo se puede encontrar a través de Jesús, porque en Él las cosas viejas quedan en el pasado y todas son renovadas. Y si algo somos en este momento, si hay pecados que estamos practicando y no podemos dejar, encontrándonos con el Señor a través de Jesucristo, todo eso sería nuestro pasado. Eso éramos. Mas ahora seremos nuevas criaturas. ¿Ha buscado al Señor en este tiempo de pandemia? No para resolverle sus problemas, sino para que Él transforme su vida. Necesitamos cambiar. El mundo necesita cambiar. Y si comienza con usted y conmigo el cambio, entonces en cuestión de tiempo pudiéramos bendecir a más personas y nuestro mundo cambiaría. Y entonces creo que todos diríamos que a pesar del dolor y las pérdidas, la pandemia ha valido la pena. ¿No le parece? Nos dice el Señor, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Busque al Señor en este momento difícil. La pandemia es tiempo de cambio. Cambie usted, comience usted. Busque al Señor de manera perseverante, de manera apasionada, con ánimo pronto, con disposición. Busque al Señor, encuentre su voluntad. Él está buscando. Recuerde, dice el Señor, vengan los que están sedientos, vengan a las aguas, coman, compren sin dinero, compren gratuitamente. Lo que Dios está ofreciéndonos es gratuito. El cambio de nuestras vidas a través de Jesucristo es gratuito. Solo tenemos que acercarnos a Él, entregarle nuestras vidas. La pandemia, tiempo de cambio. Hagamos que valga la pena la pandemia.
busquemos al Señor y permitamos que transforme nuestras vidas y las use como instrumento para cambiar este planeta que necesita urgentemente un cambio en su interior. Hagamos algo para que esta pandemia haya valido la pena. En segundo lugar, el segundo punto a reflexionar. En pandemia decidamos cambiar. Cuando usted y yo nos encontramos con Dios, ahora tenemos que tener la valiente decisión de cambiar. Porque la gente busca a Dios para resolver sus problemas, pero en cuanto quiere Dios tocar nuestras vidas y transformarlas, es donde entonces le decimos, no, Señor. Creo que es importante que entendamos que encontrándonos con el Señor, nuestra vida no puede ser la misma. Nadie que se haya encontrado personalmente con el Señor puede seguir siendo el mismo. Porque un encuentro con Jesucristo es un encuentro transformador. Mire lo que nos dice el pasaje en Isaías capítulo 55. Hace un momento le leí en el versículo 6 cuando dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Pero escuche lo que dice el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Creo que es importante, muy importante también, que usted y yo sepamos que el cambio en nuestras vidas no llega orando. ¿Cuánto tiempo hemos orado para que nos quite esto, nos quite lo otro, para que nos cambie? ¿Cuánto tiempo hemos orado? Y es que la oración no transforma nuestras vidas. Lo que transforma nuestras vidas es un encuentro verdadero con Jesucristo. ¿Cómo puede una persona tener un verdadero encuentro con Jesucristo? Déjeme decirle que el lugar no importa. Podemos ir a la iglesia semana a semana, podemos ir al culto, podemos ir a la misa, incluso podemos todos los días arrodillarnos y orar y leer la palabra del Señor, y eso no cambia nuestras vidas. Lo que cambia la vida es un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar a Jesucristo? Tal como lo dice el pasaje. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Y vuélvase al Señor. Así que el primer paso para un verdadero encuentro con Jesucristo es reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra condición pecaminosa, confesarle al Señor y decidir cambiar de camino. Porque no podemos llegar a Jesús, no podemos tener ese encuentro con Él si no hemos cambiado de dirección. Es lo que se llama arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. Es cuando usted está viviendo su vida a su manera, pero usted se detiene y dice hasta aquí, ya no voy a seguir viviéndola más. Y entonces cambia de dirección hacia el Señor, hacia Dios. Por eso dice el Señor en su invitación, deje el impío su camino y deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Mire, hay muchas cosas, hay muchas organizaciones que están ayudándonos a cambiar. Nos quieren quitar el alcoholismo, nos quieren quitar la neurosis, tratan de quitarnos el impulso por la comida. Y todos son grupos anónimos y hacen una buena labor. Sin embargo, lo que realmente usted y yo necesitamos es encontrarnos con el Señor. Porque ese tipo de organizaciones y grupos nos ayudan a detenernos y dejar de hacer algo. Pero el llamado que Dios nos está haciendo es a dejar nuestro camino y volvernos a Él. Dar media vuelta del camino que llevábamos, del estilo de vida que llevábamos y dirigirnos hacia el camino del Señor. Ese es el arrepentimiento que cambia vidas. Ese es el arrepentimiento que nos lleva a la salvación. ¿Cuánta gente de pronto cambia de religión? O de pronto empieza a enfocarse en su religión, pero no deja su vida pasada. Tal vez la esconde, tal vez se avergüenza de ella, pero sigue practicando los mismos pecados. Un encuentro verdadero con Jesucristo nos transforma, porque dejamos nuestra vida pasada con el poder que Él nos da. Es cierto, mucha gente trata de dejar su vida pasada y luego volverse al Señor. Y no funciona así porque no tenemos el poder para vencer el pecado. Pero Cristo sí lo tiene. Él tiene todo el poder. Él venció al pecado y Él venció a la muerte en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros. Y cuando resucitó de los muertos nos mostró que tiene ese poder para vencer.
pecado y muerte. Si venimos a Cristo Jesús, decidiendo dejar nuestro camino, el poder para abandonar esa vida pecaminosa vendrá de nuestro encuentro con Él. Él nos dará el poder que necesitamos para dejar nuestro camino. Pero lo que usted y yo necesitamos poner es nuestra decisión. Yo quiero cambiar. ¿Usted no quiere cambiar? Hay gente que se defiende a sí misma y dice, así nací y así me voy a morir. Así soy y qué. Y mire que esa es una mala actitud. Usted y yo necesitamos reconocer que podemos ser mejores. Necesitamos tomar la decisión valiente de cambiar. Este tiempo de pandemia exige un cambio en la vida de cada ser humano. Y usted y yo necesitamos ser valientes y tomar esa decisión. Decidamos cambiar. Que todo lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia, que cada pérdida, cada dolor, cada angustia que hemos enfrentado, nos ayude a tomar la decisión valiente. Quiero cambiar, quiero ser mejor, y que podamos buscar a Dios, que es el único que puede darnos ese cambio radical, ese cambio que brota desde el interior, y que podamos en arrepentimiento decir, Señor, dejo el camino que llevaba, te busco a ti. Y sabe qué es lo que hará el Señor. Y lo dice el pasaje de una manera muy especial y muy hermosa. Dice, el cual será amplio en perdonar. El cual tendrá misericordia. ¿Sabe qué significa la misericordia? Es que nos den algo que no merecemos. Usted y yo, por nuestro estilo de vida, no merecemos amor, no merecemos perdón, no merecemos nada del Señor. Pero Él nos lo da. Su gracia maravillosa nos permite recibir algo que no merecemos. Y la misericordia implica que no nos da algo que sí merecemos. ¿Qué merecemos? Merecemos morir. No solo merecemos esta pandemia, merecemos todas las pandemias que se nos puedan ocurrir para que paguemos por la maldad que estamos viviendo y que estamos permitiendo en nuestras mentes y nuestras vidas. Merecemos peores cosas que una pandemia como el COVID-19, pero la misericordia de Dios se sigue manifestando. Porque a pesar de que merecemos destrucción, Él nos está dando sanidad. Él nos está dando vida. Él nos está dando oportunidad de arrepentimiento. Este es el tiempo de cambiar. Pero usted y yo necesitamos tomar esa decisión valiente. Decidamos hoy cambiar. Permítame leerle en la Biblia también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que les fue antes anunciado. Ese es el llamado y la predicación que se hizo desde que Jesucristo estuvo en la tierra. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta predicación la hizo el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En tiempos de pandemia, ¿no es lo que deseamos? Tiempos de refrigerio. Que podamos descansar, que podamos refrescarnos, que podamos tener un relax en medio de tanta presión, de tanta ansiedad. Y dice el Señor, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la promesa del Señor. Pero debemos primero buscar al Señor. En segundo lugar, debemos tomar la decisión de cambiar. En pandemia decidamos cambiar. Y es que usted y yo somos quienes provocamos la transformación. No podemos hacerla. Dios es el único que tiene el poder para transformarnos, pero es nuestra decisión. Dios no va a cambiarnos a fuerzas, a nadie. Y usted y yo lo sabemos. Por eso usted y yo provocamos nuestro cambio cuando nos arrepentimos. Y el poder de Dios que obra en nosotros produce los verdaderos cambios. Cuando usted y yo reconocemos que somos pecadores y decidimos cambiar de dirección, buscar al Señor y obedecer su palabra. En ese momento el cambio comienza en nuestras vidas. El cambio que hemos procurado muchísimas veces y que no lo lográbamos, ahora con el poder de Dios lo logramos. Porque todo el poder para cambiar está en el Señor.
Y entonces se produce el cambio en nuestras vidas, con mi voluntad y el poder de Dios. Sin usted no puede haber cambios. Se ocupa su voluntad, pero sin Dios tampoco puede haber cambios, porque se ocupa su poder. Es por eso que debemos buscar al Señor y decidir cambiar. En tiempos de pandemia necesitamos cambiar. Decidamos. Tomemos hoy la decisión. Dejemos que el Señor nos transforme. Dejemos que Dios nos cambie. Que valga la pena la pandemia que hemos vivido. Que valga la pena. Y el último punto importante. En pandemia, deje que Dios le cambie. Deje que Dios le cambie. Porque mire, podemos venir al Señor. Podemos decidir cambiar. Pero lo que sigue es el proceso de cambio, porque el cambio que Dios hace no es de la noche a la mañana. Hay un cambio inmediato de naturaleza, pero el proceso de transformación es un proceso que va a llevarnos toda la vida, pero que no se detiene y que es continuo, que es permanente. Debemos dejar que el Señor nos cambie. ¿Cómo es esto? Volviendo al pasaje de Isaías, a partir del versículo 8, Él nos dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire, yo no sé si usted tenga un plan para cambiar. Si usted ya decidió, voy a hacer esto, voy a hacer aquello para cambiar. Déjeme decirle que lo que tenemos que hacer es destruir nuestros planes de cambio. Es terminar con nuestros intentos de cambio. Usted y yo sabemos que no han funcionado. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son como los de Dios. Porque nuestros planes no son como los de Dios. No le digamos a Dios cómo nos cambie. ¿Se ha fijado qué es lo que hacemos? Hasta le decimos lo que tiene que hacer para cambiarnos. Pero recuerde estas palabras del Señor. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son por mucho más altos que nuestros caminos. Así que nuestras formas, nuestras opiniones son mínimas con respecto a las de Él. Y no las vamos a entender. No entendemos lo que Dios hace. Por eso, esta pandemia es un instrumento para cambiarnos. Y yo sé que usted y yo no lo entendemos, pero es que nuestros pensamientos y nuestros caminos no se comparan con los de Dios. Así que nunca entenderemos lo que está haciendo, pero podremos ver los efectos en nuestras vidas. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Confiemos. Confiemos en el Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que es sabio, que es todopoderoso. Muchas veces Dios estará usando cosas para cambiarnos que nosotros no estaremos entendiendo. Cuando eso suceda, confíe. Cuando estemos viviendo cosas que no entendamos, confiemos. Dios está trabajando en nuestras vidas. Cada situación que vivimos es para nuestra bendición. Y aunque parezca que todo empeora de repente, sigamos confiando, porque nuestros caminos no son como los de Dios, ni nuestros pensamientos como los de Él. No los vamos a entender, pero podemos confiar. Confiemos y permitamos que Dios nos cambie usando los medios que Él quiera. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos para cambiar, porque Él es perfecto, porque Él es sabio, porque Él es todopoderoso. Vea toda la Biblia, vea todo lo que hace, puras cosas que no entendemos y no comprendemos, pero que todas llevan propósito y que todas finalmente logran la bendición que Dios quiere darle al ser humano. Confiemos en Dios, esperemos en Él, aunque no entendamos lo que está haciendo, como en esta pandemia. No entendemos cómo la está permitiendo, no entendemos cómo deja que pasen tantas cosas. Pero piensen esto, sus caminos no son como los nuestros, sus pensamientos no son como los nuestros. No lo entenderemos, pero Él hará su voluntad y su voluntad siempre es lo mejor para nosotros, siempre. Solo necesitamos confiar.
Eso es lo que necesitamos. Y una cosa más, expongámonos a su palabra. Porque también lo que leí hace un momento dice en el versículo 10, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que la santa palabra del Señor esté entrando en nuestras vidas, que la estemos leyendo, que la estemos reflexionando, que la estemos memorizando, que la estemos aplicando a nuestras vidas. Día y noche necesitamos perseverar en la palabra de Dios para que podamos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Necesitamos reflexionar en ella día y noche. Tenemos que exponernos lo más que podamos a la palabra de Dios. No dejemos de leerla, no dejemos de reflexionarla, aunque no entendamos, aunque de pronto sintamos que nos aburra, no la dejemos. Porque mire, de pronto decimos, es que no pasa nada, ni siquiera la entiendo, la leo y no pasa nada. Por eso dice el Señor aquí en Isaías 55, es como la lluvia y la nieve. ¿Cómo es la lluvia y la nieve? Cae sobre la tierra y desaparece. Pero cuando menos nos damos cuenta, ¿qué es lo que sucede? Brotan unas pequeñas hierbas, unas plantitas, que se convierten en árboles. Y Dios las hace germinar y producir y dice que da semilla al que siembra y pan al que come. Se convierte en alimento para todos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el agua y la nieve algo hicieron. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. ¿No la entendemos? ¿De pronto nos aburre? No deje de leerla, no deje de escucharla, no deje de reflexionarla y memorizarla. Porque como la lluvia y la nieve, algo está haciendo dentro de nosotros. Cuando menos nos damos cuenta, empieza a brotar bendición, empieza a brotar sabiduría, empieza a brotar dirección, porque Dios está hablándonos a través de su palabra y aquí se está quedando y a su tiempo dará fruto. Por eso dice el Señor como una promesa, mi palabra no vuelve a mí vacía. Dice que hará todo lo que Él quiera y será prosperada en aquello para que la envió. Cada palabra que Dios está dejando dentro de nosotros va a hacer lo que Él quiere. Cada palabra que Dios está enviando a nuestras vidas será prosperada para aquello que le envió. Va a dar fruto. Solo no se rinda. Entonces, permitamos que Dios nos cambie, confiando en Él y aferrándonos a su palabra. Haciendo esas dos cosas, nuestras vidas finalmente cambiarán. Porque la palabra de Dios hará lo que Él quiere y Él quiere perfeccionarnos. Porque la palabra de Dios será prosperada en aquello para que la envió. ¿Y para qué la envió? Para transformarnos y prepararnos para ser instrumentos en sus manos. Entonces nuestras vidas cambiarán por el poder de Dios. En tiempo de pandemia, permitamos que la palabra del Señor y nuestra confianza en Él nos conviertan en instrumentos para bendición del mundo. La pandemia, tiempo de cambio. Hagamos que valga la pena todo lo que hemos vivido. Dejemos que Dios nos cambie, confiando en Él y permitiendo que la palabra del Señor todos los días esté llegando a nuestras vidas. Este es el tiempo de pandemia. La pandemia continúa. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra transformación. Quiere cambiar nuestras vidas. Quiere cambiar nuestro mundo. Y lo está cambiando en muchas cosas, pero lo que más quiere es cambiar nuestro corazón. Entonces, busquemos al Señor en este tiempo de pandemia. Tomemos la decisión en este tiempo de pandemia, la decisión de cambiar. Y dejemos que Dios nos cambie. En este tiempo de pandemia, dejemos que haga su obra transformadora en nuestras vidas, a través de nuestra confianza y de su palabra. Ese es el desafío. Este es el desafío para usted y para mí. El cambio, la transformación de la humanidad y la transformación de mi corazón se produce porque busco a Dios, porque decido cambiar y porque le permito a Él cambiarme. Y entonces mi vida se convierte en un instrumento de bendición para la humanidad. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Pero usted y yo debemos tomar la decisión. Usted y yo debemos detener nuestro camino.
buscar al Señor, dejar todo eso pecaminoso, volvernos a Él y confiar en que nuestros caminos no son como los de Él y nuestros pensamientos no se parecen a los de Él. Así que hará cosas que no entendamos, pero podemos confiar y que su palabra siga llegando a nuestras vidas porque no va a regresar vacía. Hará lo que Él quiera. Este es el desafío para usted y para mí. Dejemos que en este tiempo de pandemia Dios nos transforme y que nuestras vidas sean un instrumento para transformar este mundo que necesita cambio. La pandemia, tiempo de cambio. Vamos a orar a Dios. Bendito Señor, hoy quiero poner mi vida en tus manos. Yo sí quiero cambiar. Quiero ser mejor. Quiero ser un instrumento en tus manos para cambiar mi mundo. Quiero un mundo mejor. Así que yo ruego, Dios, en este momento que convenzas a mi corazón de detener mi camino, de arrepentirme, de cambiar de dirección, de buscarte a ti, Señor, de dejar lo malo y volver a ti sabiendo que tú serás amplio en perdonar, sabiendo que tú tendrás de mí misericordia. Y yo te ruego, Señor, que me des lo necesario, el poder necesario para vivir este proceso de cambio tomado de tu mano, para dejarte a ti hacer los cambios con todo ese poder que hay en ti, para que esos cambios en mi vida puedan ser permanentes y puedan ser de bendición para los demás. Yo te ruego, Dios, cámbianos, transfórmanos por el bien de este mundo y que esta pandemia y que todo el tiempo que hemos sufrido valga la pena, porque mi vida entró a ese proceso de cambio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, eso es lo que tiene que hacer en este día. Usted debe buscar al Señor mientras puede ser hallado. Llámele en tanto que está cercano. Deje su camino de impiedad. Deje sus pensamientos pecaminosos y vuélvase al Señor. ¿Y sabe qué es lo que va a suceder? No importa cuántos pecados y qué tan sucia esté su vida. Dice la palabra del Señor que Él tendrá de usted misericordia y que será amplio en perdonarle. No habrá pecado que Él no quiera perdonarle. No importa qué tan sucia esté su vida pasada, Él está dispuesto a perdonarle y a tener misericordia de usted. Pero vuélvase al Señor. Deje su camino. Y entonces no entenderemos sus pensamientos ni entenderemos sus caminos. No sabremos por qué permite las cosas. Pero si confiamos y dejamos que su palabra haga en nuestras vidas lo que Él quiera, nuestras vidas serán un instrumento de cambio. Vidas cambiadas como instrumentos de cambio para un mundo que necesita cambiar. Que esta pandemia valga la pena. La pandemia, tiempo de cambio. Decida cambiar y deje que Dios le transforme. Soy el pastor Alejandro Varela. Gracias nuevamente por este tiempo que me permite acercarme a usted para que juntos tengamos un encuentro con el Señor, en el que Él nos hable hoy. Responda, deje que Dios le cambie, reciba a Jesucristo en su vida y a partir de hoy dejemos que nuestras vidas puedan ser instrumentos de cambio para el mundo en el que vivimos. Si Dios lo permite y nos concede la vida, espero que nos encontremos de nuevo el próximo domingo. Dios le bendiga.